Y en esa parte, Gianni, entran en juego algo que nos va a distinguir, es lo que nos va a distinguir de la tecnología, y es el ser humano, y es la persona. Entonces, a mí me gusta mucho esta propuesta. Varios expertos hablan de que para el siglo XXI tendríamos que estar enseñando las 4C, le llaman, ¿no? ¿Qué son las 4C? Las 4C. La primera C es por la traducción en inglés, ¿no? Es critical thinking. Entonces, pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad. Entonces, si te fijas, todas estas son cuestiones que tocan más a lo humano, ¿no? Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Gianni y hoy tenemos una invitadaza, mi comadrita, Itzia Goyas. Habíamos pensado en cómo le vamos a hacer para no comadrearnos aquí, lo sentimos, creo que no va a haber de otra. Si escuchan el comadrita es porque somos comadritas. Pero bueno, con ella vamos a platicar de educación, y sobre educación. Es una experta en el tema. Ya verán cómo se va desarrollando la charla y traemos aquí como bastantes dudas para conversar con ella. Pero antes de iniciar con nuestro programa, como siempre, queremos agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más. Gracias por compartir, gracias por darle like, gracias por todo lo que hacen para apoyar este proyecto. De verdad, lo apreciamos mucho. Es un proyecto que hacemos nada más de puro corazón. También, por supuesto, y de puro corazón, agradecer a nuestro querido patrocinador. RSS es la plataforma que nos apoya y nos ha apoyado a lo largo de este proyecto, hospedando nuestro podcast en su plataforma y distribuyéndolo. Lo hace excelentemente bien, así es de que, por favor, si tienen un proyecto similar, considérenlo. Y antes de comenzar la charla, nada más me queda recordarles nuestras redes sociales. Nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX y nuestra página web es geekgirls.com.mx. Y bueno, para empezar, les quiero dar una pequeña introducción de quién es Itzia, así a grandes rasgos, y luego ya entramos a la plática con ella. Venga. Pues bueno, Itzia Goyas es doctora en educación con mención honorífica por el ITESO, tiene especialidad de política y gestión de evaluación educativa por Flaxo, estudió la maestría en educación en el Instituto Tecnológico de Monterrey y la licenciatura en administración de la Universidad, en la Universidad de Guadalajara. Actualmente funge como directora general de Mexicanos Primero. Itzia, bienvenida. Ay, muchas gracias. Gianni, comadrita. Gianni, comadrita. Qué gusto tenerte aquí, oye, ya te traía en mente desde hace un buen rato. Muchas gracias, y no, a mí me encanta, y si el tema es hablar de educación y más en un espacio como este, que me parece que pues tiene gran impacto y tiene gran impacto en una generación o en varias generaciones, que ahorita nos toca entrarle como durísimo a este tema. Entonces me encanta que quieran conversarlo, me encanta ver que hay interés en eso. Sí, totalmente, porque bueno, muchas de nosotras incluso todavía nos estamos educando, yo misma me sigo educando, y pues muchas tenemos hijos también que están en educación y muchas están estudiando universidad y así. Y bueno, obviamente la educación hoy en día creo que es uno de los principales áreas que se ha quedado, yo siento, pero tú me vas a corregir si estoy en lo correcto o no, yo siento, y creo que es el sentir de muchos, un poco rezagada en cuanto al avance tecnológico. Sí, o sea, lamentablemente no es, la educación no es como un lugar exento de todo lo que ocurre alrededor. Entonces, creo que las tecnologías pues, actualmente están causando un gran impacto en nuestras vidas. Sin embargo, me parece que no hemos planificado esto de la mejor manera. Es decir, es como ahí viene la tecnología y entonces ya estando ahí vemos cómo la utilizamos, y creo que sí puede estar
subaprovechada, más bien, ¿no? Entonces, como en esta lógica, yo creo que sí hay un reto bien importante ahorita porque lo dicen los expertos en educación, estamos en un momento de emergencia educativa. Sí a nivel mundial, pero en el caso de México ya llevábamos décadas arrastrando varias problemáticas muy concretas, ¿no? Nos preocupa mucho, por ejemplo, el hecho de que nos estamos enfrentando ahorita al uso de la inteligencia artificial, pero tú sabes, para usar un recurso como ese, pues tú generas una pregunta, por así decirlo, ¿no? Planteas una pregunta o situación y el algoritmo te resuelve. Sin embargo, tenemos a generaciones de niños hoy en día que están en sexto de primaria, llegan a secundaria incluso, sin entender lo que están leyendo. Entonces, eso es como algo básico, ¿no? Para poder usar la tecnología, para sacarle ese mayor provecho. Sí, porque al final de cuentas la respuesta que te da la inteligencia artificial es la consecuencia de un estímulo previo, ¿no? Entonces, ¿bajo qué bases estás haciendo o estás planteando ese estímulo? Claro. Y bueno, ¿qué bases tiene un niño de educación básica, primaria, secundaria para establecer una situación que la inteligencia artificial, puede decir, dime cuánto es 4 más 4, ¿no? Que podría ser así de básico, pero ¿y luego qué más? Claro. Y en esa parte, Yanni, entran en juego algo que nos va a distinguir, es lo que nos va a distinguir de la tecnología, y es el ser humano, y es la persona. Entonces, a mí me gusta mucho esta propuesta. Varios expertos hablan de que para el siglo XXI tendríamos que estar enseñando las 4C, le llaman, ¿no? ¿Qué son las 4C? Las 4C. La primera C es por la traducción en inglés, ¿no? Es critical thinking. Entonces, pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad. Entonces, si te fijas, todas estas son cuestiones que tocan más a lo humano, ¿no? ¿Por qué pensamiento crítico? Y de ahí me gustaría como partir un poco. Este tema me apasiona, ¿no? Porque dale, porque pensamiento crítico es algo, comadre, que nos permite distinguir entre un mundo de información, como es lo que tenemos ahorita. O sea, a ver, voy a hacer un paréntesis aquí. La educación antes se centraba en generar información y en dar información. Y decíamos, hay que informar a los niños, incluso hay que formarlos, ¿no? Creo que lo de formar todavía prevalece. Sin embargo, la información ahorita está en cualquier lado. Y entonces los niños también, las niñas, los niños dicen, bueno, es que pues está en Google o está en Internet o le pregunto a ChatGPT y tienen toda la razón. La información ahí está. Lo que no está es ese pensamiento crítico, que es la capacidad de que como ser humano podamos distinguir entre lo que es verdad y lo que conviene, entre lo que no y lo que es un engaño. Ese es el pensamiento crítico. Algo que nos hace ser libres, ¿no? Y auténticos. Y autónomos. Y autónomos, individuales, ser humanos, sí. Claro. Entonces, eso es pensamiento crítico, ¿no? Por una parte. La otra, comunicación. Suena hasta paradójico, irónico, ¿no? En esta época y no nos comunicamos, ¿no? El otro día recibí un mensaje de una alumna y digo, híjole, de verdad nos faltan herramientas para comunicarnos, porque a veces en nuestra comunicación, en nuestra forma de escribir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de estar, ¿no? Con el otro comunicamos. Y si no generamos habilidades para una comunicación efectiva, asertiva, déjate de respetuosa, ¿no? Pues es muy difícil entrar en contacto con el otro, ¿no? La conexión con el otro, exacto, la conexión con el otro se da pues a partir de que tenemos las habilidades básicas para comunicarnos. Eso es otro tema que tendríamos que estar partiendo enseñando. De que somos una sociedad, o sea, siempre el ser humano pertenece como por naturaleza
o quiere pertenecer a un grupo social. Somos parte de una sociedad. Y la principal razón por la cual, o lo que nos establece como sociedad, o lo que nos conecta como sociedad, es justo la comunicación. Así es. Y si la estamos perdiendo, explícame a dónde va a acabar este Así concepto es. de sociedad. Entonces, lo paradójico, otra vez, ¿no? ¿Cuántas paradojas ahorita? Lo paradójico ahorita es que aparentemente tendríamos que estar más comunicados, ¿no? Podemos hablar con alguien que está del otro lado del continente sin ningún problema, ver su cara. En algunas épocas, en mis épocas, yo me acuerdo muy bien, mi padre viajaba mucho cuando éramos pequeños, y entonces la única forma de tener contacto, porque a veces se encontraba, él se dedicaba a temas de construcción, y a veces no había ni siquiera teléfonos cercanos, entonces cada semana o cada 15 días nos mandaba el telegrama, ¿no? Ya después, cuando era habitual, pues eran pues los teléfonos o hasta el demás. El Viper. Sí, ya eso es más reciente, que había Viper, sí, Nextel y tal, ¿no? Pero incluso eso, ¿no? Aparentemente estábamos incomunicados. Sin embargo, comunicación va más allá del mero hecho de tener la vía. Y me parece que el tema importante es la conexión que deriva de eso y, en el fondo, las relaciones humanas que soportan eso, ¿no? Hablando de ese tema de la comunicación y que me conecta con la otra C, la tercera C de colaboración, ¿no? Ahorita yo veo una problemática tremenda, ¿no? Y en muchos ámbitos, no nada más en lo educativo, creo que en general, como en la lógica de nosotros como personas está primero nosotros y luego no nosotros, me importa y lo luego demás. Nosotros. Exacto. Sí. Entonces, la colaboración, no, pues ¿para qué? Yo solito puedo. Ahorita puedo pedir cosas desde casa, puedo sobrevivir yo solo, aparentemente. Aparentemente no necesito de otros. Sin embargo, no es cierto esto, ¿no? Y bastaría así una huelga de ¿qué te gusta? Cualquier servicio básico para darnos cuenta que necesitamos de los otros. Entonces, colaborar, pero desde esta lógica de poder poner al centro el bien común, lo que como sociedad estamos buscando, ¿no? Y que la educación sea como parte como natural para este ejercicio de colaborar y no de competir, ¿no? Entonces, la colaboración es algo que nos ayuda a crecer, nos ayudaría y en muchos sentidos y en muchos aspectos, ¿no? Es que fíjate que en ese sentido creo que tenemos muy separado el bien común del bien propio. O sea, creo que perdimos de vista que cuando hablamos de bien común estamos hablando de propio bienestar. Claro. Fíjate que ahí es donde me extraña tanto y me preocupa que no hayamos aprendido una de las grandes lecciones de la pandemia. Eso fue bien común, puesto en práctica, ¿no? Lo vimos con mucha claridad. Los países con menos contagio era porque se cuidaban unos a los otros pensando, esto es el bien común. Entonces, en esa lógica, saber que todos vamos a estar mejor si los otros también están mejor. Correcto, sí. Eso tiene que ver con colaboración. Y la última C, la 4, creatividad. Y la creatividad la conecto con algo que en educación le llamamos también esta posibilidad de aprender a aprender. Volviendo al ejemplo de la pandemia. Nos encontramos ante una situación que jamás habíamos vivido. Nadie de nosotros. Incluso, ¿no? Generaciones atrás tampoco. Exactamente. Muy atrás. Sí, o muy atrás, sí, pero lo habían vivido diferente, ¿no? El contexto era otro. Y bueno, hablando del grueso de la población, o sea, los jóvenes y los niños, desafortunadamente ya no tenían contacto con esas generaciones que lo vivieron en algún momento. Entonces, realmente como sociedad global es una situación única y extraordinaria y que no se había experimentado de ninguna manera antes. Así es. ¿Y quién sobrevivió mejor ante esa incertidumbre? Y ojo, porque la incertidumbre
parece que va a seguir siendo parte de nuestra vida, de nuestro modus vivendi. Entonces, la creatividad como ser humano me permite desarrollar esa parte del cerebro que va a poder reaccionar de una forma diferente. Creatividad no es nada más ser artístico como tú, ¿no? Ser innovador o pintar un cuadro. Ser creativo es buscar cosas, opciones diferentes para lo que se te va planteando en la vida. Incluso en todos los días hay quienes recomiendan, muchos expertos en estos temas recomiendan cosas como pues levántate del lado contrario de la cama, intenta cepillarte. Vete por otro lado cuando vayas a tu trabajo. Otra ruta, etcétera. Y son cositas pequeñas, pero que van ejercitando en nuestras neuronas para decir, ok, por lo general corres esta ruta, pero ¿qué pasa si aquí hay un cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver? Si te fijas, estas 4C tienen más que ver, no con información, tienen más que ver con la formación de la persona. Sí, es que lo que te iba a comentar, ninguna de estas 4C, con mi poca experiencia, la veo dentro de inteligencia artificial. O sea, sí, pero ¿de qué manera se desarrolla la comunicación, la conexión, la creatividad y el pensamiento crítico si estás utilizando una inteligencia artificial que no eres tú para resolver todo? Así es. Y fíjate que este autor que a mí me encanta, Noah Yuval Harari, en su libro 21 lecciones para un siglo XXI, voy a hacer aquí el comercial, sí lo recomiendo muchísimo. Perfecto, lo voy a anotar aquí para lo recomiendo muchísimo, tiene varios libros, Sapiens, etcétera. Bueno, en este libro él habla de pues que tenemos que hackear se me fue la palabra, fíjate sistema. Nada más. No el sistema, ¿cómo se llama? No el prompt, sino el algoritmo. Hackear el algoritmo, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es ganarle al sistema, no permitirle al sistema, no darle al sistema nuestra vida. Nuestra vida y nuestro poder de decisión, porque mucho se dice de que el algoritmo te ofrece información según tus gustos porque ya te estudió, pero en realidad no te limita porque no te da la opción de explorar cosas nuevas y a veces a mí me hace pensar que es él quien decide cuáles son tus gustos más allá de que está dándote información según porque te conoce. Claro. Totalmente. ¿Y qué pasa con que los seres humanos están en constante cambio? ¿Y qué pasa con estar aprendiendo cosas nuevas? ¿No es acaso limitarte el seguir tu vida basada en un algoritmo que ahora te dice, y bueno, ¿y qué habilidades van a desarrollar los niños para tomar decisiones? Si ya un algoritmo las está tomando por ellos. Voy a spoilear también un poco el final del libro, porque detrás de esto, de hackear al algoritmo, lo que dice el autor es, lo único que nos queda es buscar la libertad. Y sin ponerme espiritual, ni mucho menos. La espiritualidad es un tema que merecería seguro otro espacio y a otro experto, ¿no? Pero hablo de conciencia, de la toma de conciencia. Para poder tener libertad, para poder ser libres como seres humanos, necesitamos salirnos de este rollo mecánico, rutinario, automático. Robotizado incluso, ¿no? Y entonces el autor al final dice, siéntate a meditar. Es lo único que te va a liberar de todo esto. Cuando yo llegué al capítulo final, pero eso ya les dije, ya spoileé el asunto, pero llegas al capítulo final y dices, es cierto, es la única forma. Y no dice hártate de conocimiento, no dice estudia N mil cosas. Dice toma conciencia, hazte dueño de ti. Entonces creo que eso es bien importante. Y una educación, comadre, que permita a las personas ser dueños de sí, ser autónomos, ¿no? Yo creo que sería la mejor educación. Y ojo, no te estoy hablando de que hablen en mil idiomas o que sean los más wow en matemáticas, ¿no? Sí creo que hay cosas básicas que se tienen que aprender como herramientas para la vida, ¿no? Pero creo que tenemos que voltear a ver cada vez con más conciencia, con más cuidado, qué pasa con estas
habilidades blandas que algunos han llamado, ¿no? Porque, insisto, creo que son las únicas que nos van a sostener en momentos en donde de verdad se requiera esa autonomía, esa libertad, esa toma de decisión para decir, esto no es lo mío, ¿no? De otra forma es, de alguna forma un poco dramática de verlo, tal vez estamos entregando la vida, ¿no? Ahí a los algoritmos. Y hemos visto casos tristísimos, ¿no? Volviendo al ámbito educativo, a las infancias, casos de niñas, niños que de pronto ante estos juegos de retos, sin ningún pensamiento crítico, por una parte, o con poco, ¿no? Pensamiento crítico, y por otra, sin una red de apoyo, ¿no? Y es donde vuelve a entrar lo humano, lo social, poder colocar la vida al centro. ¿Para qué la educación si no es la vida lo prioritario? La vida mía, pero también la vida de alrededor. Y entiéndase que entonces aquí también tendremos que entrar durísimo, más que nunca, con el tema de la conciencia, de la ecología, de la descarbonización, etcétera, ¿no? Si no tenemos eso, no hay vida. Exactamente. ¿Para qué queremos iPhones y para qué queremos tanta tecnología y los zapatos de último, ¿no? Si no hay lo prioritario, que es la vida, y volviendo al tema de la pandemia una vez más, otra de las grandes lecciones fue esa. La vida es prioridad, tendría que ser prioridad. ¿Por qué se nos olvidó en tan poco tiempo? ¿Por qué se nos olvidó, comadrita? Yo creo que es esta falta de conciencia, ¿no? Yo creo que es ¿Y de dónde viene esta falta de conciencia? ¿Qué nos desconectó tanto de la raíz del centro? Sí, yo creo que podría ser un montón... Haciéndote preguntas para resolver el mundo, ¿no? Ojalá. Sí, contéstame tú. Oye, y ojalá tuviera las respuestas, pero yo hablo de mi experiencia y te voy a poner ejemplos muy sencillos. Ahorita estamos aquí en un ambiente bien bonito y me encanta las plantas y ver este entorno y tal. Y de pronto pienso en lo desconectados que estamos de la naturaleza, de lo básico. Lo desconectados que estamos de nuestro propio cuerpo. A veces no nos damos cuenta de que estamos enfermos. Emociones. Claro, las emociones. No nos damos cuenta, estoy enferma y no me entero y llevo meses, semanas con un dolor crónico que no pelo porque tengo que correr, porque tengo que hacer, hasta que ese dolor crónico se convierte en algo hasta tremendo. Que terminas en el hospital y ya no tienes otra más de qué parar. Claro. Entonces, yo creo que una palabra bien importante, otra vez paradójicamente, es conectar. Y aquí estamos conectadas, pero ¿a qué nivel de conexión y con quiénes y de qué formas nos podemos conectar, incluyéndonos a nosotros mismos? Bueno, comadrita, seguimos con la plática aquí, que tuvimos que hacer una pequeña pausa por problemas técnicos, pero ya estamos de regreso. Y mi pregunta iba, porque yo quería empezar platicando un poco más de ti, porque tú empezaste con que fue ahí donde nos conocimos, que nada que ver, pero fíjate, azares del destino. Pero bueno, tú estudiaste administración en la Universidad de Guadalajara. Sí. Esa fue tu licenciatura y luego ya empezaste a meterte al tema de la educación. Así es. ¿Cómo estuvo eso de que te desviaste hacia allá? No te desviaste, más bien te... No, me enderecé, se me hace que me enderecé. Y fíjate que por eso luego tenía alumnos en la prepa que me preguntaban, ¿y cómo sabe uno qué estudiar? Pero no te lo dicen así. Me dicen, a ver, Isa, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué fue? Entonces, creo, comadrita, que eso tendría que ser parte de lo que se enseña en las escuelas, ¿no? Como qué hacer con la vida, ¿no? Lamentablemente tenemos que tomar ese tipo de decisiones muy jóvenes. A los 18 años, ¿qué sabe uno de qué quiere ser en la vida, ¿no? Entonces yo me acuerdo muy bien que dije, ay, es que yo creo que a mí me gusta estar como con la gente y poner orden en las cosas y acomodar, o sea, como que en la dinámica de mi familia, de mi entorno, yo hacía como mucho eso, ¿no? Y dije, pues entonces yo creo que me queda muy bien esto de la administración de empresas. Aparte que cuando hice el examen, aquel de la vocación, o sea, salía que como yo podía estudiar lo que quisiera, dije, ay, mira tú, pero medicina sí no era lo mío, en fin. Entonces acabé en administración de empresas, pero empecé a ejercer, me va muy bien, por fortuna, pero como al segundo año, una cosa así, recuerdo muy bien una sensación de
estar en mi oficina, ¿no? Yo trabajaba en una empresa grande, manufactura, tal. Me acuerdo haber dicho muy bien, es que yo no quiero vivir así todos mis días. No me imagino viviendo así por el resto de mis días. Y me entró como un freak, un pánico. Y ahorré y me fui a Europa con lo que había ahorrado de mi trabajo. Por fortuna la empresa cerró y mi entonces jefe, que fue muy amable, se aseguró de que yo me fuera con mi liquidación, porque yo acababa de renunciar y como a los 2 días, 2, 3 días, no sé, una cosa así, me dijo, pues mira, de todas maneras te voy a liquidar, entonces aguántame un poquito. Entonces me fui a Europa y me acuerdo muy bien que me fui pensando en no sé qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Y ahí tendría yo unos 22, 23 años, ¿no? O sea, ya había terminado la carrera. Y yo decía, yo quiero algo más de la vida. Y lancé nada más la pregunta y me acuerdo muy bien, conversación con un amigo. Me fui a Europa, no estoy presumiendo que me fui a Europa, sino que me fui a la experiencia. Tenía amigos que vivían por allá, entonces me recibió uno en un lugar, otra en otro lugar, ¿no? Entonces lo hice un recorrido y me fui con mi ahorradito, ¿no? Muy feliz, fui a hacer trabajo comunitario y eso te permite como sobrevivir en Europa y meterte tener como un los poco básicos, en la cultura. ¿no? Sí, está padrísimo, padrísimo. Y estando allá me acuerdo muy bien, en un bosque en Francia, y estaba yo sentada ahí en un lago ahí, muy bonito, bosque de cucús, ¿no? Porque había los pajaritos, cucú, cucú. Ya, okay. Y al principio ¿Y está así padrísimo. se llama bosque no, de cucús? No me acuerdo cómo se llama, pero yo quería darles aquí el tip de que si andan buscando qué hacer en la vida, vayan sí, vayan a Vior, es el pueblo donde yo estaba. En fin, estando ahí me acuerdo que dije, ¿qué vine a hacer al mundo? Y me empezaron a llegar flashazos. Y fue, creo que es estar con los otros finalmente. Creo que es acompañar procesos. Y dije, hijo, pues es dar clase, o sea, es compartir conocimiento. Y es algo que yo de alguna forma siempre había sentido, desde niña incluso, era la típica que tenía el pizarrón y sentaba a los hermanos y a los primos y tal. Pero diario había pensado que yo quería ser una buena maestra y que quería tener algo importante que decir. Entonces yo decía, a los 50 voy a ser maestra, ¿no? Cuando tú estabas chica, ¿te imaginabas, jugabas a la escuelita y te imaginabas ser maestra de grande? Sí, y yo pensaba que iba a ser maestra una vez que hubiera sido una empresaria de mucho éxito, por ejemplo. Como después de... Sí, como para compartir algo de valor, o sea, como para decir, yo caminé esto y yo lo comparto. Pero ¿por qué no pensabas como desde un principio? Sí, claro, es que era eso, como yo qué les voy a decir, ¿no? Yo qué voy a compartir, qué tengo que compartir. Y nada, ahí empezó todo, empecé dando clase en preparatoria, ¿no? Y me encantó, empecé a dar clase de las cosas que me gustan, me acuerdo que de historia del arte, historia de México, ¿no? Y daba estas cosas porque me gusta viajar y me gusta el arte, y entonces así empecé a compartir, y al ver que pues lo que yo compartía pues estaba muy bien y todo, de alguna forma, pero me faltaban como herramientas, ¿no? Y dije, esto lo tengo que hacer como profesional. Y ahí decidí que tenía que estudiar una maestría, ¿no? Para hacerme profesional. Sí. Entonces regresaste de tu viaje y ya regresaste como con más clara de hacia dónde querías dirigirte y tomaste la decisión de entrar a la maestría. Sí. ¿No? Llegué y dije, bueno, tengo que trabajar, creo que es en este ramo. Hice una clase de prueba, jamás en mi vida había dado clase. O sea, digamos que todo se acomodó de forma tal que yo regresando a mi viaje y a las 3 semanas yo ya tenía una oferta para sí dar clase de historia de México. Qué maravilloso funciona el universo, o como le quieran llamar, no nos vamos a poner espirituales como dices, pero qué maravilloso funciona, otra vez el universo voy a decir, cuando el camino es el correcto, ¿no? Claro. Y fíjate que hay un término que les va a encantar, esto del ikigai. Sí, claro. O sea, yo creo que fue eso siempre, ¿no? Mi ikigai era esto. Entonces, cuando yo me encuentro ahí, veo que todo se acomoda, veo que me hace feliz, me hace plena. Yo entro a un salón de clase o entro a espacios para compartir, ¿no? Conocimiento, para construir, para formarnos. Y se me olvida que si tengo hambre, si tengo alguna bronca. El tiempo. Es esa conexión con lo más profundo, ¿no? Y entonces eso lo pones al servicio.
no buscas la lana, de verdad que jamás ha sido sí, un esa tema. es la típica pregunta, ¿no? ¿Qué harías aunque no te pagara? Para ti es esta Para la mí es respuesta. esto, es más, yo pago por hacer esto, pago por hacer esto. Y hoy en día eso es lo que me da como más vida, Sí. ¿no? O sea, hacer lo que hago independientemente, digo, y la vida es tan buena, el universo, como tú dices, es tan bueno, que de alguna manera creo que te manda ese mensaje de decir, no, pues síguele ahí y te sostiene, te mantiene, te da con qué. Entonces, te resuelve esa parte. Sí, de alguna manera te lo hace más difícil. Digo que no. Más fácil. Digo, más fácil, sí, perdón, más fácil. Que no vamos a decir que en el camino no vaya a haber ciertos retos y contratiempos, pero de alguna manera se vuelve más fácil o menos doloroso el superarlos, ¿no? Claro, claro. Me acuerdo, por ejemplo, muy claro cuando estudié la maestría, mi único ingreso era las clases que yo daba, que eran clases de materias, y entonces era como por cátedra, y casi todo mi sueldo se iba a la colegiatura de la maestría. Entonces me acuerdo muy bien haberles dicho a mis mejores amigas en aquel entonces, que siguen siendo, también, y les dije, bueno, pues no voy a tener lana para salir de antro, de lo que fuera, ni al café, en 3 años. Entonces, lo lamento mucho, pero si quieren mi compañía, pues me van a pichar, aguántenme un poquito. Entonces, así fue, me acuerdo muy bien. Ya conforme fue pasando el tiempo, como al año y medio, ya fui generando más y ya dejaron de picharme las ingratas. Pero, sí, es esto, creo que son los mensajes del universo que te dicen, estás bien ahí, por ahí va. Sigue por ahí, aunque dé trabajo y aunque tengamos que hacer sacrificios, es un sacrificio que se hace como, creo, con gusto, ¿no? Y te da mucha paz. Sí, y es un sacrificio por ponerle el nombre de sacrificio, porque tal vez no encontramos otra palabra todavía con cuál identificar a esa cosa que sucede, pero no es un sacrificio que sufras, o sea, no es sufrir, no es, ya sabes, no, es como, ni cuenta te das que está haciendo un sacrificio, claro. Es como algo que normalmente, como dices, normalmente harías. Sí, claro, y es como, pues, cualquier toma de decisión te implica una renuncia. Entonces, yo decido estudiar esto, decido esta pareja, decido esta casa, y cuando decido eso es porque estoy renunciando a otras cosas. En tu caso, por ejemplo, dices, ok, decido estudiar esta carrera que por ahora no me va a dar los recursos económicos como para irme de antro, de café con mis amigas, pero no me pesa, es algo que puedo sostener porque el beneficio, el placer es más grande que el sacrificio, claro, ¿no? Y para mí representaba cómo hacer mejor, ¿no? Lo que, según yo, quería hacer en ese entonces y que sigue siendo, ¿no? Entonces, yo creo que implica, sí, estas renuncias, estos pequeños convenios con uno mismo, también decir, aguántate ahorita, no es necesario la bolsa, no es necesario traer el último grito de la moda, ni mucho menos. Y entonces creo que también es una gran lección de libertad en ese sentido. Hablando de libertad, porque cuando hablaste del concepto de libertad te iba a decir, bueno, ¿y cómo definiríamos hoy libertad? Pues justo eso, ¿no? Ay, comadre, me pones unos temas que barbaridad. Tú sabes que a mí me gusta ir a lo complicado, así. Pero sí. Me gusta hacer cosas imposibles, como dice la canción. Sí, y me parece extraordinario y ojalá a través de esta comunicación, de esta conexión que tú tienes con mujeres tan increíbles, ¿no? Que yo he escuchado, digo, nos falta tanto que aprender de esos compartires, ¿no? Y en educación creo que esto implica estar abiertos también a aprender. Volviendo al tema de la libertad, creo que justo la educación tendría que ser una herramienta para tener esa libertad. Sí, claro. Tú sabes, alguien que no sabe leer, alguien que por sí no sabe hacer cálculos básicos, pierde libertad, porque le entrega poder a otros de tomar esas decisiones. Y a mí, bueno, en lo que hago hoy en día, me preocupa mucho, o sea, no nomás por a lo que me dedico, sino como desde siempre ha sido una preocupación mía
los grupos más vulnerables, los menos afortunados, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros estamos hablando ahorita de estos niños que no van a tener pensamiento crítico y nomás agarran la tablet y tal? Sí, pero ¿y qué pasa con esas poblaciones que ni siquiera? Sí, eso, sí. ¿no? Es que justo eso te iba a decir, creo que la ignorancia es la estrategia más antigua que el sistema ha utilizado para quitarnos la libertad. Claro. Entonces nuestra mayor arma es esa, formarnos. Y no hablo solamente la educación formal, la de las escuelas. Educamos de muchas formas, como sociedad educamos, los medios educan, la sociedad educa. Y hoy el algoritmo educa. Así es. Entonces, en esa lógica hay personas por las que nadie está viendo y que no están habilitadas ni siquiera para ejercer sus derechos. Que de por sí su situación ya era como estar un poco al margen de la sociedad o ser los marginados de la sociedad. Este tipo de cosas no hacen más que acentuar esa situación. Así es, acentuar la brecha. Vuelvo al ejemplo de la pandemia, por enésima vez en esta conversación. Muchos niños con un entorno más privilegiado tuvieron acceso a una computadora o al menos a un celular para conectarse y no perder... A internet. Exacto, ¿no? Y no perder un poco lo que estaba ocurriendo, la comunicación con los profes, etcétera. Pero a la fecha no sabemos cuántos niños no tuvieron esa conexión. Muchos. Y por lo tanto... La mayoría, sí, podría yo decir. Yo pensaría que, mira, incluso en entornos como más privilegiados, cercanos, ¿no? Veíamos que, bueno, hay 2 niños en casa, pero solo había una computadora. Entonces, ya desde ahí... Que te voy a decir, porque lamentablemente justo en este grupo de personas es donde más niños hay. Lo común no es que haya un niño, lo común es que haya más de un niño, y 2 o 3, 4 y hasta 5. Claro. Y te voy a decir por qué creo, y fue cuando yo me di cuenta de que esto estaba sucediendo en ese momento de la pandemia. Ya lo he dicho muchas veces, yo no soy de aquí de la ciudad, soy de un pueblo. En ese momento de la pandemia yo me enteré que la mayoría de los niños no contaban con estos recursos. A lo más que llegaban era un celular. No digo todos, muchos sí, pero la mayoría, a lo más que llegaban era un celular. Para que pudiera, y yo pregunté, bueno, porque mis papás son maestros, los dos, entonces de alguna manera siempre hemos estado un poco conectados con él. Yo no, porque yo, honestamente, la vocación se necesita vocación para esto de la educación, no es lo mío. Te admiro mucho, comadrita, te admiro mucho a mis papás, pero por esa razón siempre estamos conectados con el tema. Entonces yo me pregunté, obviamente me cuestioné cómo le hacen los niños aquí, cómo le están haciendo las escuelas para continuar con el programa educativo, ¿no? Claro. Bueno, pues lo resolvieron con la voluntad, de las maestras. Sí. Que se dieron a la tarea de ir a imprimir o imprimir en sus casas un montón de copias de actividades, tareas, lo que sea, textos, bla, bla, y repartirlos y casi que aventarlos por debajo de la puerta para que los niños pudieran seguir. Me rompió el corazón, claro, ¿sabes? Puedes decir, bueno, claro. y la realidad es que ciudades importantes, 4 o 5, que podríamos decir, ok, la mayoría de los niños ya tienen internet en su casa y tienen computadora. Pero México no son solo esas 5 ciudades. Así es, y lo lamentable, y por eso hago lo que hago, por todas esas realidades que aparentemente son lejanas, y son sobre todo lejanas para un sistema, para un gobierno, que se centra en lo que se ve y sobre todo eso, ¿no? Entonces, incluso te diría, no basta con poner el internet, no basta con entregarle una tablet, si no hay también un contexto de formación, de atención, de acompañamiento. Lo que acabas de decir ahorita, la voluntad de maestras y maestros fue lo que sacó adelante lo que se haya sacado. Lo que se haya podido sacar. Aparte no hay mucho dato. Sí. Eso va a ser algo que luego vamos a platicar. Si quieres, luego hablamos de evaluación, porque ese es otro tema que me apasiona mucho. Pero bueno, y yo creo que
aquí para mí la invitación es cómo hacernos conscientes de eso, de esos otros contextos, de los que ni siquiera nos imaginamos a veces, ¿no? Por ejemplo, el hecho de decir en Jalisco todavía 16 de cada 100 escuelas no tienen servicios básicos. Con servicios básicos me refiero, agua, no a internet, me refiero a agua, luz, sanitarios, lavamanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos niños que no tienen ni siquiera las condiciones mínimas que como ser humano, en su dignidad de humano, pues requiere para vivir, ¿no? en el día con día? Entonces, esas brechas, comadritas, son las que la educación tendría que habilitarnos para cerrar y no al contrario, ¿no? Entonces, que ojalá los que cuentan con más privilegios y demás cada vez se den más cuenta de eso y también de la importancia de cerrar esas brechas y no lo contrario, porque esto se revierte, ¿no? Exacto, sí. Esto se revierte. Entonces, quien está en el otro extremo, un día busca las formas y no necesariamente son las mejores ni las más correctas, comunitarias. Es que volvemos a lo mismo que decíamos antes, se nos olvida que cuando hablamos de bien común hablamos de bienestar propio, porque justo lo que acabas de decir, tú podrías decir, bueno, yo ya le pago la escuela a mi hijo y yo con que le cumplo con darle las herramientas a mi hijo, los demás no son mis hijos. Pues sí, no son tus hijos, pero sí son personas que te vas a encontrar en la calle, son personas que tienen necesidades, que tienen hambre y que de alguna manera, así como pudieron y como les dio, sin educación, sin herramientas y sin recursos, van a tratar de cubrir esas necesidades, porque son necesidades humanas, o sea, sí o sí, nuestra base desde el día que llegamos aquí es sobrevivir, y vas a hacer lo que sea por sobrevivir, es instintivo, ni siquiera es como que lo puedas controlar demasiado, es porque claro, es. Y entonces, si no tienes los recursos que te ayuden a tomar las decisiones correctas o la manera más conveniente, vas a tomar la primera que esté a tu alcance. Así es. Y es ahí en donde al resto de las personas nos afecta el hecho de que estas personas, en esa y en muchas otras maneras, ¿no? Por poner un ejemplo, pero es en ese momento en donde te das cuenta de que sí es nuestro problema. Claro. O sea, no, tu problema no solo es tu hijo. Claro. Y fíjate, otra vez como volvemos a ese tema de lo relevante de las relaciones, de las conexiones, ¿no? Decía un filósofo, Bober, decía, yo soy porque tú eres, ¿no? O sea, nos construimos a partir de los otros. Entonces, ¿cómo en esas conexiones yo puedo abonar a que el otro saque lo mejor de sí y no al contrario, ¿no? Entonces, sí creo que es todo un reto. Esta época nos está colocando, no quiero decir ante la emergencia nada más, ante la crisis, quiero decir también ante, como reto, la posibilidad de hacer las cosas diferente. De pronto en las nuevas generaciones dicen, no, estos niños y no hay como muchos factores en contra aparentemente. Sin embargo, yo veo también mucho en las nuevas generaciones el rasgo de querer hacer distinto, el reclamar por cosas que generaciones como la mía no reclamó. Me refiero, por ejemplo, al tema medio ambiente y tal, ¿no? Entonces, ojalá podamos, a través de la educación, como fomentar ese tipo de valores, de intereses, ¿no? Y descentrar el foco en lo material, en lo económico, en lo que está por encima, porque otra vez, otra de las grandes lecciones pandémicas fue, eso es lo que menos importa, porque si no hay vida, lo demás es totalmente accesorio. Sí, ¿no? Sí, al final del día es verdad, o sea, al final del día lo que realmente importa es la existencia como tal, y no el carro, y no el iPhone, y no, pero bueno, ese es un tema complejo, porque creo que en la actualidad estamos cada vez más enfocando nuestras
nuestros esfuerzos y nuestra energía a cumplir con todas esas necesidades superficiales. Y como muy centrado en el tener más que en el ser. Exacto. Por ahí de los 90s, en un informe de UNESCO, de Delors, este experto decía, bueno, es que la educación debe tener 4 pilares, ¿no? Sí conocer, ¿no? En cuanto a crear conocimiento, pero también el ser. Y también el estar con los otros, o sea, el convivir, ¿no? Sí conocer, sí producir, o sea, sí hacer algo con el conocimiento, pero también con el ser y también con el estar, con el relacionarnos. Entonces, yo creo que tendremos que volver a esas bases, a trascender de un entorno que nos bombardea de mensajes que nos dicen lo contrario, ¿no? Que para ser tal hay que tener el auto o el título o, ¿no? O sea, como todos los idiomas y ser la más bonita y bueno, un montón de cosas. Claro, ¿sí? Claro. Que además hasta parece imposible alcanzar, ¿no? Bueno. O sea, es como una misión imposible alcanzar todos los check para poder ser. Claro. Para poder contar como para poder justificar tu existencia y ser valioso dentro de esta sociedad, el checklist está imposible. Claro. Y también creo que si volvemos como a las cosas básicas, la alegría de vivir, ¿no? A mí me preocupa que veo mucha gente como enojada todo el tiempo, vas manejando y tal, o a veces en la misma... en el mismo espacio de trabajo, en la misma comunidad en donde luego convivimos, y dice uno, ¿y por qué tantas malas caras? ¿No? Creo que hay que volver a conectar con nosotros, creo que hay que volver a ir a lo básico, a lo esencial, a lo que queda después de que todo lo que se ve se va, ¿no? Entonces, esa alegría, el amor, el entusiasmo, son cosas que también como parte de los procesos educativos tendrían que estar presentes en el día con día de nuestros estudiantes. Comadre, te quería preguntar, y ahorita que estamos hablando de retos y de la intención de hacer las cosas de manera diferente, estudias tu maestría, luego estudias tu doctorado y no sé, después de tu doctorado, ¿en qué momento llegas a ocupar el puesto que estás? Que quiero, perdóname que no me lo sé de memoria, voy a aprender ahorita el... Estoy como directora en una asociación civil sin fines de lucro que se llama Mexicanos Primero Jalisco. Acá está, sí. Sí, por ahí aparece. Cuéntanos qué es Mexicanos, porque creo que sí es algo que por donde podríamos empezar. Cómo no, con todo gusto. Así como tal, es una asociación civil que nace con el interés de mejorar la educación específicamente del estado de Jalisco. Y en ¿cómo le hacemos para que se cumpla el derecho a la educación de todas las niñas, niños y adolescentes de Jalisco? Pues es que ha dedicado esta asociación pues ya 11 años, ¿no? Yo hace 2 años que estoy ahí y pues hasta ahorita estoy contenta en el sentido de ver que hay mucha gente que está entusiasmada, ¿no? Con que el tema educativo le preocupa, como ahorita a ti, que estamos aquí hablando, ¿no? Sin embargo, también me preocupa lo otro, ¿no? Me preocupa el otro sector de personas que cada vez encuentran como menos sentido en la educación incluso, o que de dientes para afuera dicen, no, sí, hay que educarnos y es muy importante y tal, pero que ya en la práctica pues esto no se concreta, ¿no? Y lo que hace esta asociación pues básicamente son 2 cosas. Una, investigar. Es importante primero saber cómo están las cosas, cómo está la situación educativa, cuáles son las condiciones en las que las niñas y niños pueden ejercer este derecho a aprender, en qué medida lo están ejerciendo, cómo el sistema les está dando o no estas posibilidades, ¿no? Entonces, investigación es una buena parte de lo que hacemos. Y la otra son proyectos. Y con estos proyectos lo que buscamos es estar cerca de las realidades, ayudar en
desde la función de asociación civil, que no es la de experto, que no es la del sistema educativo, o sea, como Secretaría de Educación, ellos tienen un rol y una chamba. Nosotros lo que buscamos es cómo como sociedad nos involucramos y aportamos algo para que esa educación sea mejor, y eso lo hacemos a través de varios proyectos también. Mira qué interesante, perdóname por no recordarme, Mexicanos Primero, asociación civil sin fines de lucro, que qué bueno que me lo aclaras, porque por alguna razón yo pensaba que sí estaba ligada a la Secretaría de Educación y no, ahora me dices que es totalmente independiente y más bien representa la parte de la sociedad, no la parte del sistema educativo. Así es sociedad civil. Nosotros funcionamos o trabajamos a través de donaciones. Entonces, hay personas, empresas, etcétera, que de alguna forma colaboran, ¿no?, con nuestro trabajo, que son personas interesadas en esto, ¿no? Sobre todo, como te comentaba, nos preocupa esos sectores que son los que menos voz tienen, ¿no? Sí, las niñas, los niños, los adolescentes son nuestro foco final, pero también en este camino, pues obviamente el rol de los docentes, de maestras y maestros, es clave. Entonces también tratamos de estar muy cercanos a ellos, y de ir colocando, de ser como este puente entre esas realidades a veces lejanas y la sociedad civil, pero y también los gobiernos, ¿no? Entonces dedicamos también mucho esfuerzo en comunicar, ¿no?, en comunicar lo que hacemos, pero sobre todo en comunicar la importancia de la educación, como tratando de sumar, de aportar, sí, claro, ¿no?, voces para esto, para pedir sí a nuestro gobierno, pero también hacer lo que esté de nuestra parte para incidir en el sistema educativo, para mejorarlo. Que creo que esa es la clave, ¿no? Para que de verdad funcionara, es hacer rodar los dos engranes, la parte del gobierno y la parte de la sociedad también. Así es, porque, por ejemplo, hablo luego de como este triángulo virtuoso entre las familias, ¿no?, que son los primeros educadores, ¿no? La escuela y el estudiante. Entonces, si nos falla familia, por ejemplo, ¿no?, pues en la escuela no se va a aprender mucho de lo que desde el origen, me refiero aquí a valores, al modo de vivir la vida, al modo de relacionarte con los otros, sobre todo, eso sucede en la familia. Entonces, como asociación civil también nos preocupa esto, ¿no?, poder comunicar a la sociedad en estos sectores, la importancia las familias, la conciencia para la comunidad en general. Tenemos mucho contacto con medios de comunicación también por esto, porque a través de los medios de comunicación, pues es que también se educa, ¿no? Sí. Entonces, de pronto colocamos temas que nos van pareciendo relevantes, ¿no?, de lo que está aconteciendo. Entonces, bueno, eso es lo que tratamos de hacer desde esta asociación. Nada sencillo, como No, y más si piensas que somos un equipo pues, relativamente pequeño, ¿no? Pero eso sí, con mucho corazón, y que cada día seguimos aprendiendo. Entonces, creo que desde ahí pues ya tenemos como un punto a nuestro favor, ¿no? El entusiasmo por pensar que sí podemos hacer algo para mejorar, aunque sea de a poco en poco, ¿no? Yo creo que ese es caminando. El primer paso, creer que de verdad podemos hacer algo por hacer el cambio. Así es, y yo sueño con el día en que esta asociación cierre sus puertas, y la cierra porque ya todo no hay nada está bien, que hacer. Ya no hay nada que hacer. Sueño con que ese día ocurra y pues pongo mi mayor esfuerzo en acompañar a este equipo para que eso suceda. Ojalá lo llegue a ver. Como dicen, ojalá. Ojalá. Es todo lo que puedo decir. Te lo deseo con todo el corazón, ¿no? Que tengas luego que buscar otra chamba. Luego me dedico a dar clase. Eso siempre no, y me encanta. Me fascina. Sigo dando clase también. Entonces, sí. Oye, y dentro de esta asociación,
que ya comentamos que no tienen una tarea fácil, y bueno, tu puesto como directora general, ¿cuál fue de los primeros retos que te encontraste con? Híjole, bueno, yo creo que hablaría de internos y externos, ¿no? Y creo que hacia el interior yo desconocía mucho de cómo funcionaban las asociaciones civiles. Y creo que la gran mayoría de las asociaciones nacen con buenas intenciones, con hay que hacer esto, tenemos que hacer algo de esto por este tema, ¿no? Ahí viene como el activismo involucrado. Sin embargo, no necesariamente se cuenta como con todas las herramientas de toda índole, ¿no? Pero se trata de que sí hay mucho corazón, pero hay que ir profesionalizando en la marcha. Entonces, el principal reto al que me enfrenté internamente es sí había equipo, sí había corazón, pero había desconocimiento de muchas cosas. Entonces lo hemos ido construyendo y eso me tiene muy contenta también, porque en este corto tiempo yo ya veo una evolución, ¿no? Profesionalizar los mecanismos. Yo soy una fiel creyente de que pues mucho del conocimiento ya está y que pues hay que utilizarlo, ¿no? O sea, son herramientas que nos van a facilitar, nos van a profesionalizar, nos van a hacer más eficiente lo que hacemos. Entonces, fue como esto, ¿no? Ese reto y que ahí vamos caminando hacia lo interno. También tendría que decir junto con esto, pues que como te decía, como asociación civil funcionamos por donativos, ¿no? Entonces, ahí lo conecto con el reto hacia lo externo, que en este momento histórico hay mucha preocupación social, sobre todo por el tema de seguridad. Y lo entiendo. Lo entiendo desde esta lógica de que la seguridad impacta en la vida. Está conectado. Es que ese es un poco el punto, que todavía nos da mucho trabajo colocar a la educación como uno de tantos engranajes que dan hacia esta realidad que nos ha... que ahorita... Es una consecuencia. Es un hecho. Yo lo vería como una consecuencia de nuestra falta de atención en ese tema. Así es. Entonces, hay cosas que hemos dejado de hacer, ¿no? En muchos sentidos, y que nos han provocado como esta condición de inseguridad que vivimos hoy en día. Cuando escucho estas notas terribles, ¿no? en medios y demás, pienso, y esta persona fue alguien que asistió a una primaria, porque ahorita el 99%, 98% de las personas pues estudian la primaria en nuestro estado. Entonces, pasaron por la primaria. ¿Cómo pasaron? ¿Qué hicimos en ese proceso, ¿no? Y ojo, no estoy cargándole tampoco todo el peso, ¿no? A la escuela, pero sí creo que el espacio escolar trasciende al conocimiento y va a esa formación de la socialización, la sociabilidad, que son cosas que ese aprender a vivir en el espacio común se aprende muchísimo en la escuela, ¿no? Sí, tienes razón, no es 100% responsabilidad del sistema educativo, sin embargo, sí es su responsabilidad tomar la decisión de utilizar todas las herramientas posibles y de ofrecer todos los recursos posibles para que se puedan solucionar este tipo, o por lo menos para sembrar una semilla de solución a este tipo de situaciones. Claro, y algo muy importante, comadre, con una mirada de equidad, porque el hecho de generar estrategias, proyectos, programas que alcanzan unos cuantos, ¿no? Por una parte, y por otra, que a veces no sabemos si atiende a las necesidades prioritarias. Yo hace un momento te conversaba del tema de infraestructura, que es lo que se ve, ¿no? Entonces, el hecho de que todavía tengamos escuelas en estas condiciones, en un estado como Jalisco, es preocupante. Claro, no las vemos porque vemos las que están aquí cerquita, pero no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en la sierra, en contextos en donde ahorita la batalla es incluso por la vida. Entonces,
Sí, es una de nuestras tareas y de nuestros grandes retos, como poder colocar a la educación como un tema prioritario en la agenda social, ¿no? A la par de otros tantos, ¿no? Sí. Pero que, como bien dices, puede ser el origen también de muchas Sí. cosas y de otras realidades. Lo hemos visto en otros países. Le invierten al sistema educativo, pero le invierten con inteligencia, Sí. con estrategia, con dato, algo bien importante, con compromiso, etcétera, ¿no? Y hemos visto a países darle la vuelta totalmente a su historia, ¿no? A partir de la educación. Sí, creo que de los más recientes y más evidentes es China, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y por así como China, claro, y así como China, Singapur, y así otros tantos, mismo Japón, etcétera, ¿no? Entonces, la evidencia ahí está, no lo está diciendo, ¿no? Qué chistoso es esto de que la primera labor, o lo voy a decir así tú como directora de esta asociación, Mexicanos Primero, tu primer labor no sea directamente ir a implementar un nuevo sistema educativo en donde incluyamos las 4C y todo esto de lo que hemos venido hablando, no. Tu primer labor es hacer consciente a la sociedad de que lo necesitamos por el bien común. Claro, porque aparte, como asociación civil, nuestra chamba no es decir los cómo, esos están en manos de la Secretaría de Educación, pero sí es decirle a la Secretaría de Educación, oye, abusado, porque pues, estoy viendo que falta aquí, ojo con estas poblaciones, ¿qué estás haciendo por estos niños? No sé, pienso en, sí, las zonas marginales, las zonas indígenas, y ojo, a veces están aquí en la zona metropolitana, en las orillas, ¿eh? No están tan lejos. No está tan lejos. Hay niños que de pronto están tomando calles en espacios que ni nos imaginaríamos que están en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero sí, eso por una parte, sí hacer a la sociedad sensible ante eso y también pensar en que pues somos como sociedad quienes nos tenemos que hacer responsables de nosotros mismos, porque los gobiernos lamentablemente pierden continuidad, y digo lamentablemente no porque quiera que quede uno solo, digo lamentablemente en la lógica de van cambiando las visiones, las formas de ver, y no hay un proyecto educativo de largo plazo, ¿no? Que diga, oye, de aquí a 20 esta años, primera 30 etapa, años, 20 años, digamos, esto va a quedar así para ver cómo funciona. No, viene un gobierno y viene el otro. Entonces, lamentablemente tampoco tenemos una cultura de la evaluación que nos permita decir, a ver, esto se hizo bien como política pública, hay que replicarlo, ¿no? No, llega el nuevo y vámonos y cambiemos esto, cambiemos lo otro. Ahí están los pobres profesores. Volvemos a empezar de cero. Sí. ¿No? Entonces, contradictorio con lo que tendría que ser una educación durante toda la vida. O sea, las niñas, los niños no aprenden en sexenios, no viven por sexenios, viven. Entonces, creo que es bien importante eso, ¿no? Y eso es un gran reto. ¿Cómo como sociedad podemos decir, a ver, nuestro proyecto, nuestro modelo educativo es esto, no importa el gobierno que venga. No responde a las necesidades o al estar bien o quedar bien como un color político, sino al estar bien y con la sociedad, con el bien común otra vez, con los niños, con las nuevas generaciones, con el futuro de... Claro, imagínate, estamos hablando de inteligencia artificial y te digo, yo estoy preocupadísima por niñas y niños que van a salir de sexto sin saber leer, sin entender lo que leen, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Ay, comadre, qué complicado está esto. Sé. Ya sé, pero mira, quienes nos dedicamos a la educación, como decía el otro día una querida colega, lo hacemos con esperanza. Tenemos esperanza. Tú lo decías hace un ratito. ¿Qué es la manera correcta de hacerlo? Porque si nos limitamos a decir, ay, qué complicado está esto, y me cruzo de brazos y me sigo quejando, pues vamos a seguir en donde mismo, posiblemente en un lugar peor. Entonces creo que la actitud correcta es la que tomas tú. Te felicito. Muchas gracias. Te admiro. Siempre, independientemente de esto, te he considerado como una mujer muy inteligente, muy culta, con un tema de conversación del el que sea increíble. Podríamos hacer
otros 5 podcasts de cualquier otra cosa de cualquier tema de nuestro cafecito y saldría muy buen programa. Muchas gracias. Muchas gracias, comadrita, por venir a platicar con nosotros hombre, y venir a ilustrarnos un poquito y a contarnos un poco de tu experiencia. Sin duda, un excelente episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo estoy disfrutando yo. Antes de irnos, comadrita, por favor, déjanos tus redes sociales, en dónde pueden seguirte, dónde pueden seguir este proyecto también. Bueno, en redes sociales en general pueden buscar a la asociación que es Mexicanos Primero Jalisco. Y bueno, estamos en Instagram, en TikTok, está nuestra página web, Facebook, etcétera. Mis redes personales también las dejo por ahí si alguien está interesado en estos temas, quiere seguir la conversación. En Instagram es Itzia-MPJ de Mexicanos Primero Jalisco y en X es Itzia Goyaz y pues también estoy a la orden, muy agradecida, como siempre, un gusto tomar cafecito y conversar contigo profunda, inteligentemente. Espero que las personas que nos van a ver por ahí, a escuchar, pues se sumen a esto, ¿no? Una búsqueda constante de la esperanza de mejorar como sociedad. Y bueno, pues es tarea de todos y todos tenemos algo que aportar. Así que pues muchas gracias por el espacio. Sí, claro que sí. Bueno, las redes las vamos a dejar ahí en la descripción del episodio. Algunas estarán apareciendo ahí en su pantalla por si quieren seguir este proyecto, Mexicanos Primero, o si quieren incluso seguir viendo en qué otras aventuras anda Itzia. Todas las manos son bienvenidas para ayudar, entonces bienvenidas. Muy bien. Que hay mucho talento por ahí viéndonos. Es correcto, es verdad, sí. Y bueno, y también pues yo quisiera cerrar este programa con una invitación a todos ustedes a que pensemos qué sería eso que podríamos hacer nosotros como individuos que le aportara a esta parte como sociedad. Y bueno, ahí se los dejo de tarea. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en todas partes como Geek Girls MX. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, bye bye. Gracias, comadrita. Gracias, Bye. Comadrita. Un gusto.